De predicar, pero por la gloria de Dios estamos mejor. Y qué bueno poder compartir un poquito de la reflexión que hacemos de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que sea de gran bendición. Hoy voy a hablar sobre la importancia que tiene el alimentar y fortalecer nuestro hombre interior. Y continuando la secuencia de las últimas prédicas de los sábados, vamos a seguir estudiando o viendo el libro o la carta, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, o mejor dicho, Efesios. Vamos a estar viendo Efesios capítulo 3. Pero a propósito del tema, me recordaba una historia que escuché hace algún tiempo atrás y me gustó muchísimo. Estaba un niño contemplando extasiado al vendedor de globos en una feria de un pueblo muy pequeño. Había llegado el vendedor algunos días atrás y había llegado a ese pueblo. Y estaba este niño viendo a ese hombre porque él tenía una peculiaridad a la hora de vender sus globos. Tenía una estrategia de venta que siempre llamaba la atención. Y este niño estaba pasmado viendo al hombre cómo vendía el globo. Empezó y agarró un globo de color rojo y lo soltó. Y el globo empezó a elevarse al cielo. Y todo el mundo miraba cómo el globo se alejaba y subía al cielo. Después agarró un globo color verde y de la misma forma lo soltó y empezaba a subirse. Y todos los potenciales clientes pequeños miraban lo maravilloso que era cuando el globo subía y se elevaba hacia el cielo. Pero había algo interesante. Este niño era de color o de piel negra o color negro oscuro. Y el niño estaba intrigado porque el último globo que el hombre soltó, el color de ese globo era negro. Y él quería ver qué pasaba con ese color, ese globo negro, porque el rojo, el amarillo y el verde se habían elevado tan alto. Y él quería ver si el globo negro también se elevaba. Pero no aguantó las ganas. Y el niño se le acerca donde el hombre y le dice: Señor, si usted suelta ese globo color negro, ¿se va a elevar tanto como los otros? Aquel lo vio compasivamente y le sonrió y le dijo: Hijo, definitivamente si suelto este globo se va a elevar. Y suelta el globo de color negro y de la misma forma que los otros globos empezó a elevarse hacia el cielo. Y el hombre queda viendo a los ojos al niño y le dice: no es el color lo que hace elevar al globo, es lo que hay dentro del globo. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos no logramos entender que lo importante en nuestra vida no es cómo vestimos únicamente. Y preste atención que no estoy diciendo que hay que vestirse mal para ser una persona buena. Nuestro aspecto físico no es lo único que importa a la hora de vivir y de determinarnos a tener una vida cristiana. Es lo que está dentro de nuestras vidas. Cuando caminamos por las calles y vemos tantas personas perdidas en el alcohol, en las drogas, aún en nuestra propia familia tenemos gente que necesita tanto de Dios y nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero sí estamos preocupados por nuestra apariencia muchas veces, porque no eructamos muy fuerte, porque ni quiera Dios van a decir que soy un vulgar. Pero no comemos fuera de la casa porque nos da pena muchas veces. Pero en nuestro interior tiene que haber un trabajo inmenso en la vida de cualquier cristiano. En la carta de Pablo a los Efesios hay algo bastante interesante. Le invito a que abra su Biblia en el capítulo 3 de la carta de Efesios. La semana pasada estuvimos escuchando un mensaje del capítulo 2. Hoy vamos a hablar del capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo. He decidido tomar la última parte del capítulo 3. Si usted estudia la carta de Efesios, se va a dar cuenta que Efesios está partido en dos partes. O hay hay un paréntesis entre Efesios. Del capítulo 1 al capítulo 3, usted se va a encontrar al apóstol Pablo hablando de un tema
y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo se inclina más a hablar sobre la iglesia como un solo cuerpo o sobre la unidad de la iglesia. Aquí estamos hablando en los primeros 3 capítulos sobre la esencia del cristianismo en sí, que recibimos la salvación por fe, que recibimos la salvación por gracia y cómo podemos ser fortalecidos en nuestra vida cristiana. Sin embargo, vamos a hablar únicamente del versículo 14 al versículo 21. Y le invito a que leamos Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. ¿Ya lo tienen? Leamos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y leemos el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La era de la iglesia empieza desde el libro de los Hechos. Si usted estudia el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo se desarrolla la iglesia. Nacida en Jerusalén, la iglesia se difundió rápidamente, ayudada por la persecución del apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo. Y la iglesia fue creciendo porque cuando los cristianos iban huyendo de la persecución, iban predicando el evangelio y de esa manera se iba cumpliendo la palabra de Dios. Y una de las iglesias que nace por razón de la persecución es la iglesia de Éfesos, fundada por el mismo cristiano de Pablo o el apóstol Pablo. La prominente iglesia, una de las prominentes iglesias que nacieron en ese resurgir de la iglesia en general, fue la iglesia de Éfesos. Fundada aproximadamente en el año 53 después de Cristo, Pablo viajaba de regreso a Jerusalén y pasó. Luego volvió un año más tarde y se quedó ahí por 3 años y ahí desarrolló la iglesia de Éfeso. Algo interesante de esta iglesia es que Éfesos era un centro comercial, político y religioso para toda la Asia Menor. Incluso el templo de la diosa Artemisa o Diana en el equivalente romano se hallaba en esa localización. Estaba localizado en la ciudad de Éfesos. No era cualquier ciudad, era una ciudad. Por lo tanto, sí hubieron muchos problemas en la iglesia de Éfesos. Pero algo interesante de esta carta es que Pablo la escribe cuando estaba preso y no la escribe abordando un tema específico. Al contrario, la razón por la que Pablo escribe Éfesos es para animar y fortalecer a la iglesia. No lo hace para regañar a la iglesia, no lo hace para ayudar a la iglesia en algún tema en específico, sino para fortalecer y edificar la iglesia. Ahora, en ese contexto bíblico, vamos a ver versículo por versículo del versículo 14, del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas. Le invito a que lea el versículo 1 de ese mismo capítulo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, capítulo 3, versículo 1. Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Y luego en el versículo 14 vuelve a decir, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo interesante. ¿Cuál causa? Pablo está diciendo por esta causa. Una causa, para que usted sepa, es algo que provoca que suceda otro acontecimiento. Es decir, nosotros queremos al finalizar este año 2016 como iglesia Cuerpo de Cristo ganar
o tener 1000 miembros. Y esa es nuestra causa. Pero en sí la causa es lo que vamos a hacer para que en diciembre tengamos 1000 miembros en nuestra iglesia. Entonces, ¿cuál era la causa de la que Pablo estaba hablando aquí? ¿Sabe cuál era? Que la iglesia de Éfeso fuera fortalecida y bendecida. Hermanos, ¿qué tan comprometidos estamos nosotros para que nuestra iglesia sea bendecida y fortalecida? ¿Vemos el crecimiento de nuestra iglesia como una causa propia nuestra? ¿O es la causa únicamente del pastor Santo y de los demás pastores que lo apoyan? Toda la iglesia debería de tener esa mentalidad de que el crecimiento de la iglesia en sí sea nuestra causa por la que venimos a la iglesia. Yo vengo a la iglesia para ser fortalecido, pero no únicamente por eso, porque tengo una causa por la que estamos luchando para predicar el evangelio. Yo soy cristiano para ser salvo, pero no únicamente para eso. Soy cristiano también porque tenemos una causa y queremos predicar el evangelio a otro. Pablo estaba muy comprometido con la causa del evangelio. La primera reflexión que podemos hacer es: ¿qué tan comprometidos estamos con la causa del evangelio de Dios en esta iglesia? Nos involucramos en las células. Y ahí está, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. El último sábado de este mes inicia el Instituto Bíblico. Todo aquel que esté interesado puede acercarse a Pastor Jairo o a Pastor Santo y pueda ser parte del estudio y preparación de los líderes. Si verdaderamente estamos preocupados y encausados en el Evangelio de Dios, vamos a unirnos a todas las actividades. La segunda cosa, la cosa interesante que vemos en este mismo versículo es que dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. Aquí Pablo está hablando una vez más de la oración. En esta semana me abordaba alguien y me decía: ¿va a predicar usted, cierto? Sí, le dije, cierto. ¿Y va a hablar siempre de lo mismo que habla? Yo me quedo así pensando, ¿qué está diciendo? Que siempre digo lo mismo. Sí, siempre habla de que tenemos que orar, de que tenemos que orar. Y a mí me da risa, ¿sabe por qué? No me molesta. Porque lo hablo y digo que tenemos una necesidad como iglesia de orar. ¿Por qué no oramos? Y mientras no oremos, mientras no seamos una iglesia entregada a la oración, me van a escuchar aquí, van a escuchar a los pastores diciendo: hermanos, tenemos que orar. Por eso es que estamos hablando de la oración. Y Pablo aquí habla, dice: doblo mis rodillas. La acción de doblar las rodillas no es una simple oración como la que hacemos cuando oramos por la comida. Es una acción de tiempo, de relación con Dios. Es un compromiso. Aquí suben los hermanos a decir que oremos por las misiones de todos los. Oramos por las misiones. Yo no sé, yo no sé su corazón, yo no sé lo que pasa. Ahora, yo animo, hermanos, hagamos un grupo de oración. Si hay un hermano comprometido que quiere comprometerse con la oración en la iglesia, abórdenme y reunámonos una vez a la semana y oremos por la iglesia y por las misiones. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. La acción de doblar las rodillas implica relación, intimidad con Dios, pero no una intimidad superficial, es una intimidad profunda. Muy pocos tenemos eso. Discúlpenme si soy muy duro, pero es la verdad. No oramos como deberíamos de orar. Pero si tenemos un problema así, somos los mejores oradores. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Versículo 15. Versículo 15. Lo leemos. De quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Hay una gran familia de Dios. Y aquí hay otro tema interesante. Somos una familia. Aquí hay mucha gente, y mire, y lo digo por la experiencia, que yo no sé ni cómo se llama.
Si usted me pregunta cómo se llama un familiar mío, yo le voy a decir, fulano se llama así, sultano se llama así. Pero en la iglesia, muchas veces venimos a la iglesia y no sabemos cómo nos llamamos. Entonces yo me pregunto, ¿somos una gran familia? ¿Practicamos la familiaridad en nuestra vida cristiana? ¿Nos abrazamos, nos alegramos? ¿Qué va a ser? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no estoy juzgando. Pero lo que quiero decir es, Pablo dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios promete su amor y su poder a su familia, no a personas independientes. Dios quiere bendecir a su familia, a la iglesia entera. Pero ¿practicamos la familiaridad? Si es así, gloria a Dios. Si no lo es, hoy es un tiempo oportuno para empezar a meditar en esa dirección. Y por último, vamos a leer el capítulo del 16 al 19. Versículo 16 al 19. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esta oración hay 4 cosas de las que yo quiero que prestemos mucha atención. Número 1, aquí el pedido era que los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su espíritu. Que los cristianos sean fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser. ¿Y cómo logro yo ser fortalecido en lo íntimo de mi ser? Comiendo chancho con yuca, comiendo carne asada, viendo la novela, divirtiéndome con un partido de fútbol. No, orando. Y volvemos a lo mismo. Orando fortalecemos nuestro ser más íntimo. Cuando una persona ora y se entrega, se le nota. Muchas veces somos amargados y se nos nota que no oramos, porque vivimos peleando con todo el mundo, vivimos haciendo cara, salimos de la casa, hay veces amargado, y no es que es cristiano, pero es un cristiano amargado. Los cristianos amargados no existen, porque el que es amargado no es cristiano, hermano. Entonces, si usted es una persona que tiene amargura en su corazón, empieza a examinarse. Empieza a tener una vida de intimidad con Dios. Y en medio de la intimidad empieza a decirle: Señor, tengo un corazón podrido, sanalo. Cuando miro a alguien, qué sé yo, si usted tiene un problema con alguien, se me revuelven las tripas, pero dígaselo a Dios en la intimidad. Entonces, esa es la primera petición que hace Pablo. La segunda, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Acá hay otra cosa. ¿Cómo sé yo que Cristo habita en mí? ¿Cómo sé yo que realmente Jesús está viviendo? Ya no vivo yo, dice Pablo en Corintios, mas Cristo vive aquí, vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero seguimos diciendo las mismas malas palabras. Seguimos contestando. Seguimos viniendo a la iglesia tarde. ¿Usted sabe a qué hora comienza el culto? Los sábados. A las 6 en punto debería de comenzar el culto. ¿O me equivoco? Pero no comenzamos a las 6. Hay que esperen. A las 6:30. A las 6 para que vengan a las 6:30. Dios es orden. Y mire, yo lo digo por experiencia. A nosotros nos pasó. Veníamos en una ruta, la ruta nunca pasó.
Bueno, ni modo, vamos a agarrar un taxi. Pero si hubiéramos venido en ruta, ahí viniera en camino todavía yo. Pero cuando estamos comprometidos con Dios, nos vamos a alistar y exíjale al chofer del bus, hermano, si es el chofer del bus que llega tarde. Hermano, está viniendo muy tarde, hay que estar a las 6 en punto en la iglesia para adorar y exaltar a Dios. Porque no podemos hacer esperar al maestro. Yo le puedo asegurar que el Señor está aquí desde la mañana esperándolo a usted para que le venga a adorar. Pero no nos disponemos. Entonces, para que Cristo habite, muchas veces perdemos los estribos en nuestra vida cotidiana. Muchas veces sale nuestro viejo hombre y queremos volarle machete a todo el mundo. Esa es la segunda petición. La tercera. Ahora, antes de continuar, en esta parte, yo le quiero invitar que abra su Biblia en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. ¿Cómo puedo yo hacer que Cristo more en mí? Aquí está, el mismo Pablo hablando. Examinaos a vosotros mismos. Somos buenos andar examinando a los demás. Ahí está lo primero. Y no nos examinamos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hay muchos, habemos muchos, que quizás estemos en duda si estamos reprobados. Hay dos preguntas interesantes que Pablo se hace. ¿No saben ustedes lo que son? ¿No sabe usted que cuando le grita a su pareja y le habla mal, no le agrada a Dios? ¿No sabe usted que cuando mira a otra mujer que no es su esposa, eso no le agrada a Dios? ¿No sabe usted que cuando le miente a su jefe, no le agrada a Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo en la primera pregunta. ¿No se conocen a ustedes mismos? La segunda pregunta. ¿No saben que Cristo está en ustedes? Y esto es porque en realidad hay muchos que ni siquiera saben que Cristo mora en ellos. Pasamos al tercer punto, ya para ir aterrizando. La tercera petición es un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. El apóstol oró para que ellos estuvieran arraigados y cimentados. Son dos palabras claves. Arraigados determina la genética de la botánica, es decir, de dónde venimos, de quiénes somos. ¿Somos de Dios o somos de otro lado? Y cimentados ya se está refiriendo al fundamento donde estamos, es decir, donde estamos parados. Muchas veces dejamos que el enemigo nos gane la batalla. Y el pastor Santo decía algo interesante: una batalla que ya está ganada, pero nosotros la entregamos porque queremos, porque Satanás está vencido. Por un simple disgusto perdemos nuestra comunión con Dios. Por una simple molestia perdemos nuestra comunión con Dios. Y eso es la tercera petición que Pablo hace: que los creyentes puedan conocer las dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que aún nosotros, siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo Jesús murió por nosotros. Y eso lo decía el mensaje de la semana pasada.
Dios nos ha amado tanto que el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Hermano, yo puedo pasar toda la noche contándole cuántos tiempos difíciles he vivido en mi corta vida de 28 años. Muchos. He pasado situaciones horribles. Pero aún más puedo decirle cuántas veces he visto la mano de Dios poderosa bendiciendo mi vida con su amor. Y de la misma manera lo ha hecho con usted. Dios lo ha amado tanto. Dios te ama tanto. Y usted sabe cuánto Dios le ha dado. No podemos negarnos de ese amor de Dios. Pero muchas veces perdemos esa razón. Los creyentes no conocen las dimensiones del amor de Dios. Porque le fallamos a Dios y no entendemos que Él es tan misericordioso que únicamente tenemos que venir ante Él y decirle: Señor, te he fallado, perdóname. Y Él nos va a perdonar. El amor de Dios es tan maravilloso que nos fortalece. Usted se levantó hoy porque el amor de Dios es tan grande. Abrió sus ojos, está sano. Porque el amor de Dios es maravilloso. Únicamente. Y la cuarta cosa y última, y ya invito a mis hermanos que vayan pasando, a mis hermanos músicos. La cuarta cosa, pidió Pablo que los efesios fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, definitivamente nosotros seremos llenos de la plenitud de Dios únicamente cuando Cristo regrese. Pero hay que entender una cosa, que hay que estar preparados para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Y repito lo mismo. No lo hacemos leyendo una revista, no lo hacemos comiendo, no lo hacemos vistiéndonos. Nos preparamos orando y dedicando nuestra vida a Dios. Y esa fue la cuarta petición de Pablo. Que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo mismo fue lleno de esa plenitud de Dios. Quiero terminar leyendo el versículo 20 y 21 de Corintios 13. Perdón, de Efesios 13. 3. Versículo 20 y 21. Y aquel, ahora esto va a pasar, hermano, esto que voy a leer, esto va a pasar una vez que las 4 peticiones que le he mencionado ya hayan sido efectivas en nuestras vidas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿mucho qué? Mucho más abundante de las que hemos pedido y que entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Hermano, yo no sé qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios en estos días. O yo no sé qué es lo que ha dejado de pedirle a Dios porque siente que no le ha cumplido. Siente que Dios no ha escuchado su oración. Pero aquí para mí hay una promesa maravillosa de Dios. Y es que Dios va a dar mucho más de lo que le pedimos y de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces la pregunta final es: ¿qué poder está actuando en su vida? Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos: hermanos,
¿Qué poder está actuando en sus vidas? ¿Un poder superficial o es un poder que transforma, que edifica los corazones? Hoy Dios quiere transformar nuestras vidas. Hoy Dios quiere edificar nuestras vidas. Hoy Dios quiere llenarnos con su poder de su Espíritu Santo, para que cuando salgamos en ese mundo tan perverso y tan espantoso en el que estamos viviendo hoy. Y hermano, mire, ahí hay un canal pseudo cristiano que le está prometiendo a la gente que va a haber prosperidad, que va a haber tranquilidad. Solo hace falta encender la televisión y ver las noticias. Yo no sé en qué mundo viven. Los tiempos cada vez más son difíciles y serán más difíciles. Pero si la iglesia no está fundamentada en una fe con el Espíritu Santo, no vamos a poder soportar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a desanimarnos, como muchos hoy están aquí, quizás desanimados. Dios es un Dios bueno y poderoso, que quiere llenar nuestra vida de su Espíritu Santo y quiere transformarnos de una forma maravillosa, aún más de lo que ya nos ha transformado. Pero tenemos que empezar a hacer estas 4 peticiones que Pablo hace y pedirlas con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu. Yo le invito a que se ponga de pie. Solo le leo el último versículo y oramos. Romanos 8, del 38 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incline su rostro. Señor, muchas gracias. Y no puedo iniciar esta oración con otras palabras más que decirte gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de ser llamados hijos tuyos. Pero en esa hora, Dios, oramos en la misma dirección y conexión, Señor, con la que lo hizo la iglesia de Éfesos, orientados por el apóstol Pablo. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cuál es el camino por el cual debemos ir y hacia dónde quieres que nosotros vayamos, Señor. Aquí hay muchos, Señor, que quieren servirte, pero quizás hay muchas cosas que les impiden. Quítalo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por eso, Señor. Señor, aquí hay muchas hermanas que han estado orando por su familia, por sus matrimonios. Señor, escucha su oración y suple cada necesidad de nuestra familia, Señor. Oramos por las misiones, por nuestras iglesias hermanas, Señor, que están en todo el continente americano, Señor. Y oramos por nuestras iglesias en toda la nación de Nicaragua. Bendice, Señor, las iglesias y fortalécelas en el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra oración en esa hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos.